Señoras, señores, 20 horas en punto, bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Llueve en Montevideo, estamos comenzando. El artículo 77 de la Constitución de la República consagra el derecho y la obligación de los ciudadanos de nuestro país a el voto. Pero sin embargo, no hay ningún dispositivo que contemple la forma en que los ciudadanos uruguayos que no residen en nuestro país puedan ejercer ese derecho. Este es el tema central de esta edición de 3356, el voto de los uruguayos en el exterior. Presentamos el tema con un informe. El voto en el exterior se entiende como la habilitación a los ciudadanos de un país para emitir su sufragio desde cualquier país extranjero donde residan o se encuentren. En Uruguay, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos según se establece en el artículo 77 de nuestra Constitución. El ciudadano uruguayo tiene la obligación de inscribirse en el registro cívico al cumplir la mayoría de edad y a partir de ese momento adquiere el derecho al voto y el deber de ejercerlo. No obstante, nuestro país no tiene habilitado ningún mecanismo que garantice que los uruguayos que se encuentran fuera del país al momento de una elección puedan participar de la misma. La habilitación del voto a distancia ha sido largamente buscada por distintas organizaciones sociales y por la izquierda uruguaya. El Frente Amplio intentó varios mecanismos para lograr habilitar de alguna forma este sufragio, como el proyecto de voto consular en el año 2000, la propuesta de reforma constitucional presentada por el senador José Corseñac en el 2004 o la iniciativa de recolectar firmas propuestas por Carlos Pita también en 2004. En 2005, el Frente Amplio accedió al gobierno y la bancada oficialista presentó un nuevo proyecto de ley, pero tras 2 años de negociación con la oposición, no se alcanzaron los votos necesarios. Si bien el partido de gobierno tenía mayoría parlamentaria, no alcanzaba los 3/5 de votos necesarios para aprobar una ley que modifique el régimen electoral. En 2009, se apeló a otro mecanismo para llamar a consulta popular e impulsó el plebiscito a través del apoyo de al menos 2/3 de la Asamblea General. El 25 de octubre de ese año se plebiscitó, junto con las elecciones presidenciables, una reforma constitucional para modificar esa situación y habilitar el voto por correspondencia. La iniciativa alcanzó un apenas 37% de adhesiones, por lo que tampoco fue aprobada. El tema ha continuado en discusión y ha tenido varias instancias en los últimos 3 gobiernos. El 7 de agosto, el tema volvió a ser tratado en el Parlamento. Por 16 votos a favor contra 12 en contra, el Frente Amplio consiguió sancionar una ley que crea una comisión que estudiará alguna modalidad que habilite el voto a los más de 500.000 uruguayos residentes en el exterior. En caso de prosperar algún mecanismo, su aplicación regirá a partir de las elecciones de 2024. No obstante, la oposición ya anunció que no participará en la comisión y que interpondrá los recursos necesarios para declarar su inconstitucionalidad. Quedó presentado el tema de esta noche. Desde el año 1990 y hasta el año 2016, la mayoría de los países de nuestra América Latina avanzaron hacia el voto de sus ciudadanos en el exterior, siendo Uruguay una de las poquitísimas excepciones que restan que camine en ese sentido. Estas medidas, este avance, repito, desde el año 90 y hasta hoy, ha significado, según, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un avance civilizatorio de nuestra América Latina al consagrar los derechos de los ciudadanos de esos países que viven en el exterior a que puedan participar activamente en la vida política de esos países. Vamos a ver, los invito a ver, lo que algunos de nuestros uruguayos más ilustres, que hoy no viven en territorio nacional, piensan sobre este tema. Por ejemplo, Jorge Drexler. Uruguayo que estás en el exterior, ¿qué opinión tenés acerca del voto consular?
Para mí, gracias por preguntar, me alegra mucho, me alegra mucho. No puede ser que no podamos votar los uruguayos del exterior, de verdad. A mí me da mucha pena. Es que no conozco otro caso. Todos los otros amigos míos de otros países me dicen, bueno, pero podés votar Digo, no puedo votar en el consulado. Entonces eso me parece que no entiendo por qué no funciona. Hace un tiempo participamos en un movimiento del voto consular y no sé en qué quedó, la verdad, porque no fue votada, ¿no? Me da mucha pena porque yo creo que aparte este país es un país chico con mucha gente todavía en el exterior. Tiene que entender que uno no deja de ser uruguayo por estar viviendo en otro lado, y menos en el mundo de hoy. O sea, yo leo más prensa uruguaya viviendo en Madrid. Yo vengo mucho, vamos a aclarar que soy un inmigrante muy privilegiado, ¿no? Yo ninguno de los años desde que me fui a España he dejado de venir al menos 3 veces, entre 3 y 6 veces a Uruguay todos los años. Esta es la 4ª vez que vengo a Uruguay este año. Entonces, pero yo no soy el caso más el caso normal. La gente no puede desplazarse todo el tiempo. Entonces, yo creo que hoy en día, con la información que tiene uno del país desde afuera, es decir, leyendo la prensa uruguaya todos los días, está perfectamente capacitado para ejercer su derecho cívico acerca de la opinión de lo que piensa cómo tiene que ser el país, ¿no? Bueno, señores, hasta acá una primera aproximación a este tema. Después, ya en el próximo bloque, vamos a estar recibiendo a nuestros invitados. El primero, Jorge Muiño, que es director general de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, va a conversar con nosotros ya enseguida, después de la pausa. Según las cifras que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay 526.401 uruguayos en el exterior del país, lo que representa el 15% de la población. La mayoría de ellos reside en Argentina, Estados Unidos, Brasil y España. Los datos surgen de los distintos consulados uruguayos en el mundo y de los censos locales. Se estima que la cifra es aún mayor, ya que las mismas no contemplan a aquellos uruguayos que tienen residencia del país que habitan y tampoco a compatriotas en situación migratoria irregular. En 2017, Uruguay recibió 414.248 remesas por parte de uruguayos en el exterior por un monto cercano a los 125 millones de dólares, por lo que el monto promedio de cada remesa ronda los $300. Señores, son las 20:12. Un gusto recibir a Jorge Muiño, director general de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Veíamos en el informe 15% de la población que vive fuera del territorio nacional. Es un número muy alto. Creo que es de los países que tienen número de población viviendo fuera del territorio más alto en el mundo. Sin embargo, esos ciudadanos, o los que sean ciudadanos de esa porción, o nacionales, no tienen ningún dispositivo por el cual participar de la vida política del país, salvo que tengan los recursos suficientes como para venirse en el proceso electoral 1 o 2 veces, o venir una vez y quedarse un mes largo en el Uruguay. Hay allí, da la sensación, una gran injusticia, ¿no? Sí, sin lugar a duda, cuando nosotros estamos con los uruguayos en el exterior o cuando hacemos videoconferencias, es un reclamo constante de crear mecanismos para que no tenga solamente que la gente que tiene plata venir a votar. Tenemos casos de gente emblemáticamente que hace 20, 30 años que está en el exterior, pero tiene los recursos económicos para poder venir cada 5 años y viene y vota. Pero estamos hablando también de aquel nacional, aquel ciudadano que puede ser que tenga menos recursos que esa persona y se pueda crear un mecanismo administrativo o burocrático para que pueda votar desde un consulado. El consulado está permanentemente en contacto con los compatriotas y el cónsul, además, quiero comentarlo, que está investido como oficial de registro de Estado Civil, con funciones notariales, y cuando está acá en Uruguay, los cónsules que son funcionarios diplomáticos de carrera forman parte de las mesas electorales, o sea que son idóneos
para llevar adelante en procesos electorales. A ver, digo para darle un marco a toda esta situación, los uruguayos que se van del país no pierden en ningún caso la ciudadanía, ¿no? Bueno, no la pierden en el caso de después de pasar 2 periodos, ¿no? De no poder ejercer el derecho al voto. Ahí va. La suspende, ¿verdad? El derecho al voto, ahí está. Pero exactamente. La ciudadanía en los términos más generales. Yo creo que habríamos que cambiar casi el tema ciudadanía por nacionalidad. Ahí está. Que ustedes saben que nacionalidad y ciudadanía en nuestro país pueden tener algunas diferencias. Se es nacional cuando se nace en este territorio y se es nacional de padre o madre nacido en el exterior. Y el Parlamento en el 2015 le dio la posibilidad a los nietos de uruguayos, que en el 89 con la ley 16.021 se había sesgado ese derecho, para que también sean nacionales y después posteriormente en el avecinamiento ciudadanos naturales. Sin lugar a dudas, lo que hace además la Cancillería es, el tema del voto es uno de los tantos derechos, pero también, como ustedes saben, trabaja muy fuerte con respecto a las inscripciones de nacimientos de los niños que nacen en el exterior, la obtención de documentos como ser el pasaporte, a nivel de América del Sur la cédula, que antes de fin de año posiblemente la cédula con chip se va a poder tramitar en todos los consulados de la República del mundo. Hay una serie de servicios que se le brinda, por ejemplo, aquellos 35.000 jubilados que tiene el BPS, que están en el exterior, pueden cobrar su jubilación presentándose en el consulado, manifestando lo que se llama el fe de vida, que están vivos, y el Banco República o el Banco de Previsión Social le hace la transferencia de su dinero. ¿35.000? 35.000 es lo que nos ha pasado del BPS, ¿verdad? O sea que, como tú decías, el uruguayo que viene del exterior vive sintiendo el país. Lo decía Jorge Dreller ahora cuando ustedes le hacían la entrevista. Sin ninguna duda no hay un uruguayo que no siga viviendo el país, porque además el uruguayo tiene familiares, porque el uruguayo viene. No se olviden que el uruguayo que reside en el exterior ha sido un fundamental para el turismo uruguayo. Es uno de los segundos o terceros en cantidad que viene a gastar su dinero acá. Bueno, hablábamos de las remesas. Pero también, digo, esas son las remesas que mandan, pero también cuando vienen a hacer turismo dejan su dinero. Y también hay que ver que esos uruguayos también hemos descubierto en esta última tanda que están aplicando lo que se llama la doble residencia, ¿verdad? Pasan un tiempo acá, pasan un tiempo allá, podría ser 6 meses acá, 6 meses allá, digo, en el lugar de residencia, porque no nos olvidemos que la inmigración uruguaya ya tiene muchas generaciones atrás, muchos años atrás. Estamos hablando de la década del 60 para adelante, donde se empieza a despertar este potencial migratorio, pero que como tú decís es el 15%. Había un diplomático brasilero, cuando nosotros le decíamos que teníamos el 15%, decía, como Brasil tuviera 40 millones de habitantes en el exterior. ¿No? Son cifras grandes, y que nosotros como Uruguay yo creo que tenemos que empezar a pensar, a integrar, a incluir, no solamente con el trámite de llegar al trámite, sino también, ustedes fíjense una cosa, que Uruguay, o sea, la Cancillería, conjuntamente con el Consejo de Educación Secundaria, le brinda la posibilidad a aquel joven uruguayo que no terminó secundaria o bachillerato de dar exámenes desde los consulados. Y ahora tenemos un proyecto nuevo, que el año pasado fue una experiencia piloto en España y Chile, y ahora lo hacemos en todas las oficinas consulares, que es la Escuela Uruguay. Es una plataforma del Plan Ceibal para niños uruguayos que están en el exterior, nacidos o que se fueron muy chicos, donde se muestra la cultura uruguaya, donde se muestran la música, el candombe, pero también la historia y la geografía. Para nosotros ese trabajo de integrar, o de incluir primero y de integrar, es muy importante. O sea, el Estado ha venido generando, construyendo una serie de dispositivos que han de alguna manera ido hacia ese lugar, ¿no? Hacia el de integrar en la mayor cantidad de áreas posibles a los uruguayos que viven en la diáspora. Exactamente, y en esa integración, permitime que yo te diga, nos hemos encontrado, ya sea, como yo decía, cuando nosotros nos encontramos, cuando vamos al exterior o cuando hacemos videoconferencias muchas veces, nos encontramos gente que vive el sentimiento de pertenecer a nuestra tierra. O sea, nosotros tenemos que pensar una nación mucho más allá de las fronteras territoriales. La nación es mucho más. El concepto de uruguayidad. El concepto de uruguayidad o de uruguayés. Claro, que no es territorial. Exactamente. Hay, por ejemplo, en Europa,
En Europa está muy extendido este concepto, el Sí, concepto de totalmente, la italianidad, la hispanidad, y no está vinculado a Sí, aquellos sí. italianos que viven en el marco del territorio. Sin lugar a duda, mire, hay una cosa que es un aspecto de derecho humano, que es el tema de la integración independiente del territorio donde yo esté, pero también hay una especie de estrategia, ¿no? Uruguay, no nos olvidemos que es un país envejecido demográficamente, y el tener ya la nación hay que pensarla no solamente con los 3 millones que tenemos acá, sino tenemos que ver todos aquellos que están en el exterior y pueden hacer la sinergia para venir a Uruguay o no venir a Uruguay y aportar su granito de arena. Tenemos casos impresionantes como el CUDIN, claro, como el Hospital Pasteur, ¿no? Como el Pasteur, como el Centro de Investigación. Yo creo que eso habla mucho y habla muy bien del uruguayo que está en el exterior. El uruguayo que está en el exterior siente la nación, siente nuestro país, y para nosotros es muy importante brindarle el servicio. Los derechos son totales y creemos que dentro del derecho tiene que tener también el derecho a la participación. Por eso mi pregunta inicial, el uruguayo que está fuera de fronteras sigue siendo ciudadano y no pierde pierde esa categoría. No, y como los tal. hijos de ellos tampoco, porque Exacto. Cuando nacen se les puede inscribir en los consulados. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que habría que hacer para resolver ese problema? Y es que un derecho que le es natural le sea de alguna manera acercado. Mire, ¿sabe una cosa? Yo pienso que en todo este tema, yo no me voy a meter en la parte jurídica, porque no soy jurista, pero en todo esto, ¿sabe qué pasa? Algunas veces hay como una especie de desconocimiento. Cuando uno no conoce, tiene miedo. Y yo realmente los invitaría a... nosotros que tenemos la oportunidad y tenemos el placer de hacer algo que nos gusta y que amamos, nos gustaría en una comisión honoraria, es una comisión que se formó en el Parlamento, pero que es el Consejo Asesor Honorario para la Inmigración Uruguaya, que va a estar en el ámbito de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, y esta propuesta además fue propuesta por el diputado Trovo y que está reglamentada y que estamos esperando a los representantes parlamentarios de los partidos para que integre. Ahí yo creo que va a empezar un trabajo muy importante. Es rendición de cuenta del año pasado, y está reglamentado. Todavía no se conformó esa... Ya hicimos, el ministro de Relaciones Exteriores mandó las cartas a los respectivos partidos, y los respectivos partidos están llegando con sus delegados. A mí me parece que es muy importante esta comisión, ¿sabe? Me parece que es muy importante porque nosotros ahí vamos a trabajar. Por supuesto que se va a tocar el tema del derecho del voto, pero también se van a tocar otros derechos, pero también vamos a hacer videoconferencias con los uruguayos en el exterior, y si tenemos la oportunidad de esta comisión poder ir a donde están los uruguayos, para que esta comisión pueda ver, sentir y analizar lo que sienten los uruguayos, creo que esto va a ayudar muchísimo. Vuelvo a reiterar, cuando uno no conoce, quizás cuando uno está frente a lo desconocido puede ser algo que le dé mucho nervio y mucho miedo. Esto yo creo que el conocer cómo vive el uruguayo, cómo siente el uruguayo, qué es lo que pide el uruguayo, porque es una cosa que es verdad. El uruguayo que está en el exterior, no es todo el mundo dice que quiere votar, pero los derechos no te puedo cortar. Claro. Es un derecho que vos tenés, exactamente, ¿lo ejercés o no lo ejercés? Si y yo realmente respeto mucho, nosotros además respetamos mucho que también cuando vamos al exterior hay gente que nos dice, discúlpeme, pero yo no quiero votar. Y también se respeta eso, y no deja de ser nacional, y no se le deja dar el servicio que se le tiene que dar. Porque, por ejemplo, allí habría una diferencia con el voto para los que vivimos acá. Es decir, para nosotros que estamos en el territorio es obligatorio. ¿Podría ser una de las soluciones que el voto para los que están en el exterior no lo fuera? Bueno, también puede ser que la persona no se reinscriba más. Ahí está. Eso puede ser una solución. Ahora, a mí me da la impresión, y nosotros lo hemos visto, hay un uruguayo en el exterior que nos ha dicho, si es un derecho el voto, la salud es un derecho. Fíjense una cosa, si yo digo que usted tiene derecho a la salud, pero para atenderse te tiene que ir a Artigas, me va a decir usted, póngame un hospital acá. Y esto es muy parecido, eso lo decía sabiamente el uruguayo. Dice, si yo no tengo los recursos para ir a Uruguay, por favor, créanme en el mecanismo burocrático para no tener que ir al Uruguay y poder hacer ejercicio. Ahora, hay todo un montón en todo esto.
yo creo que estamos frente a un momento histórico donde vamos a tener que avanzar y vamos a tener que ver, digo, nosotros que vamos al exterior y que estamos con uruguayos, estamos convencidos que, por ejemplo, que hay algo que se dice de los partidos, que no del partido de gobierno, pero dice, no, porque son todos frentistas. No, no son todos frentistas. A nosotros cuando nos reunimos en el exterior nos reunimos con gente del Partido Independiente, del Nuevo Espacio, de la Unión Popular, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Digo, y ellos también tienen capaz que el derecho para... Es muy interesante, preparando este programa, leía un análisis que hace Oscar Botinelli, el politólogo Oscar Botinelli, y él decía, en Uruguay se da un fenómeno bien distinto a la discusión que se dio, por ejemplo, en Europa, en torno a la discusión del voto de los ciudadanos en el exterior. En Italia, por ejemplo, quienes sostenían con mucha fuerza que era necesario que los ciudadanos que no vivían en aquel país pudieran ejercer el derecho a votar, eran los partidos que estaban a la derecha del espectro político. Y defendían con mucha fuerza. Y los partidos que estaban a la izquierda del espectro político italiano eran quienes consideraban que los ciudadanos eran aquellos que vivían y de alguna manera tenían un anclaje con el territorio. Bueno, en Uruguay eso parece haberse invertido, ¿no? Sí, y en base a esas creencias un poco raras y a veces me parece mágicas de decir, bueno, los que viven afuera votan a tal. Yo me pregunto, ¿en base a qué? Sí, ¿no? Yo vuelvo a reiterar, a mí me parece que es un poco de temor a lo desconocido, digo. Yo estoy convencido, digo, yo me miro en el horizonte y me encuentro a diferentes actores políticos yendo al exterior a sentarse con los uruguayos y a discutir su programa de gobierno y a decir, este es mi programa de gobierno. Y el uruguayo en el exterior es inteligente. El uruguayo del exterior, si hay alguien que va y se le pone arriba de la mesa lo que es un programa, y por supuesto que además está, como dice Jorge Drexler, todos los días íntimamente vinculado a lo que es la temática uruguaya, los diarios uruguayos, la radio uruguaya, es inteligente y va a saber decidir y va a poder elegir a la persona que va y que honestamente le está presentando su programa de gobierno. Y que todos los partidos políticos puedan tener la misma posibilidad de sentarse frente al uruguayo que está del exterior, con las mágicas cosas que tiene la tecnología. Además, una videoconferencia, una ida hacia un lugar donde están los uruguayos. Digo, nosotros nos imaginamos un escenario de la Cancillería que nos va a dar mucho trabajo, pero para nosotros es muy rico, porque va a ser una pluralidad y una diversidad, y yo creo que vamos a entrar verdaderamente a un escenario de nación mucho más a las fronteras, como yo decía, con derechos de los compatriotas y con derechos de los partidos políticos a representarlo. Me interesa un aspecto de lo que decías. En el próximo bloque vamos a tener un debate político, pero probablemente también haya argumentos jurídicos arriba de la mesa en uno y en otro sentido. Pero vos tenés ese contacto permanente con los uruguayos en el exterior que es muy valioso y que tiene esa cosa muy rica de conocer, ¿no? Y de conocer las experiencias, muchas, diversas, por otra parte. Sí. Hay un argumento muy utilizado que también me parece que es como pretendidamente mágico, de que bueno, el que se va, el que está en el exterior, viene, vota, casi irresponsablemente, porque el que lo plantea más o menos así, y después no se hace cargo de las consecuencias de lo que votó. Y no sufre lo bueno, ni disfruta lo malo, e irresponsablemente se vuelve a su país y sigue disfrutando de las mieles de la vida cotidiana. Esto, a ver, en la experiencia esa del contacto, ¿qué cosas has sacado? La experiencia del contacto siempre ha sido muy emocionante, ¿no? La experiencia del contacto ha sido muy emocionante porque nos encontramos con gente que sigue sintiendo y vibrando en nuestro país como si fuera que estuviera dentro del país. Yo creo que parte con su corazón y que con su mente y con sus ganas está participando del país. Vuelvo a reiterar, una persona que está fuera de las fronteras territoriales, creo que puede estar perfectamente compenetrado. Y aquel que, por ejemplo, haya decidido decir, bueno, que nosotros nos ha pasado, que se ha apartado de la sociedad, ¿no?, del Uruguay porque necesita ese
ese encuentro con su residencia, porque si no tampoco Claro. no puede estar entre acá No y puede allá. desarrollar su vida con y bueno, normalidad. son procesos migratorios. La migración es algo que es verdaderamente, en algunas cosas, muy dolorosa. Es dramático. Es muy Es un dolorosa. acontecimiento dramático en la vida de alguien. Mire, esto tener que irse de su país. es dolorosa por el tema de cómo uno se integra y cómo vive y cómo forma muchas veces familias binacionales o trinacionales. Tiene algo muy rico. Tiene rico porque tiene la diversidad cultural. O sea, estos 526.000 o 530.000 uruguayos que están en el exterior son embajadores de cultura uruguaya. Y esto que hoy decíamos que vienen a hacer turismo, muchas veces vienen con extranjeros a hacer turismo. Y ahí tenemos el caso emblemático de un jugador francés que toma mate. Y que ese jugador francés toma mate por un jugador uruguayo. Entonces, como eso hay millones de cosas. Por ejemplo, nosotros venimos de Dinamarca, que hay una comparsa que tiene 27 integrantes de 27 nacionalidades. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que es el uruguayo en el exterior. Es un productor cultural y de promoción de cultura y de nación. Y eso me parece que, a nosotros nos parece que restarle ese derecho a poder elegir, nos parece que nos queda corto, se nos queda corto. Pero yo tengo la confianza de que vamos a caminar. Yo le voy a decir una cosa, mire. Para nosotros la Cancillería, el Parlamento uruguayo ha sido estratégico. Tenemos grandes, pero grandes parlamentarios de todos los partidos políticos. Mire, la ley 18250, que es la ley de migración, la votó en pleno todo el Parlamento. La ley 19254, que es para los familiares de uruguayos que vienen a vivir a Uruguay, darle la residencia automática, muy vinculada al retorno, la votó el Parlamento porque si no, no la podríamos tener. La ley de nieto, la ley que hoy hablaba, la 19362, darle la posibilidad a que el nieto, con un informe impecable del doctor Correa Freita, hoy son nacionales. Yo creo en el Parlamento Nacional, ¿sabe? Yo creo que vamos a ir por un camino. Yo creo que Esperemos que se logre convocar y que participen todos los actores políticos de la comisión que se aprobó en el Senado. Sí, sí, como sea, porque pero la oposición ya había anunciado que no iba a participar. Bueno, digo, lo tendrá que definir, digo, nosotros nos gustaría que se formara, y también lo mismo esta comisión asesora honoraria en el ámbito de la Cancillería, porque a nosotros nos parece que, vuelvo a reiterar, el voto es un derecho, pero hay muchas cosas más para trabajar. Y yo creo que el uruguayo en el exterior también, que ahí tiene el derecho de saber cuáles son sus parlamentarios, de conocer a sus parlamentarios. Vuelvo a reiterar, para mí en todos los partidos políticos hay gente con mucha experiencia y muy importante que trabaja, pero con una fuerza muy grande por nuestra nación. Jorge, gracias por habernos acompañado. Por favor, gracias a ustedes. Jorge Muñoz, director general de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a hacer una pausa y ya vienen en el próximo bloque la senadora Daniela Paisé y el diputado Pablo Iturralde para seguir con este asunto. Señores, son las 8 de la noche y 35 minutos. Ya arrancó divertido esto antes de que empezara el bloque. Es un gusto recibir a la senadora Daniela Paisé. Gracias por estar acá. No, por favor, un gusto para mí. Lluvia. Sí, y del trancazo del tránsito. El trancazo del tránsito, exactamente. Gracias al diputado Pablo Iturralde también. Muchas gracias. Vinimos medio volando, llegando sobre la voz, veníamos desde afuera. Ajá. ¿Ya empezaron las giras por el interior? Y toda la actividad, sí, está movida. Ese será el tema de otro programa. Después vamos a tener mucho de eso. Y un gusto estar en tu programa y bueno, con Daniela también, que tuvimos la suerte de compartir una semana en Israel también. Ajá. Bueno, también después de eso me contarán. A ver, una primera aproximación al tema desde lo más general. Después quiero ir bajando, después quiero mostrarles algunas cosas que también van de alguna manera a generar más insumos para el debate. Da la sensación, por lo que decíamos en el bloque anterior, que los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior no han perdido esa categoría. Sin embargo, no tienen dispositivos para, excepto que tengan dinero, recursos o que vivan cerca, para poder venir a votar.
y para votar, efectivamente. Sí. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo primero yo creo que la primera entrevista y algunas de las cosas que mostraron en el programa ya nos pusieron en ambiente, ¿no? Con opiniones y con un debate que tiene que ver con la interpretación de la Constitución, que si nos ponemos ahora a desarrollarlo con Pablo seguramente va a ser muy tedioso. Pero básicamente nosotros desde nuestra fuerza política consideramos que, por supuesto, la ciudadanía no se pierde, salvo que no se registre. Claro. Decía el doctor Correa Freitas que una sola vez aparece el término nacionalidad en la Constitución de la República y sí muchas veces ciudadanía. Cuando le preguntamos la diferencia, se quedó pensando como que no había una claridad para definir una cosa o la otra. Pero lo cierto es que hay una cantidad de elementos que a nosotros nos hacen pensar que tenemos que trabajar por algo que nosotros consideramos que es un derecho. Y los derechos no se pierden, ¿verdad? Y en ese sentido es que nos hemos movido en varias instancias, está en nuestro programa, está en la agenda de derechos, está en los organismos internacionales, la mirada puesta en Uruguay acerca de que ese derecho no lo tenemos todavía bien administrado o administrado, y para nosotros la agenda de derechos es importante. Por eso es que intentamos de diferentes maneras poder convocar a poder trabajar esto con la lógica que explicaba Muñoz, ¿no? Con Jorge Drexler, que decía lo que decía, pero estoy segura que mañana, 25 de agosto, en muchos lugares del mundo, esa cantidad de uruguayos y uruguayas que andan por ahí se van a reunir, van a escuchar el himno, van a comer un asadito y van a recordar su patria, como cuando decía, termino con esto, como cuando fuimos a Israel con Pablo, que fuimos algo más de una semana, pero que tuvimos la oportunidad de juntarnos con uruguayos que viven en Israel en la casa del embajador. Y la verdad que de lo único que hablamos fue del Uruguay. Claro. De lo único que hablamos fue del Uruguay. Había un común denominador. Pablo, ¿por qué no generar algún mecanismo para que los uruguayos que están en el exterior puedan votar? ¿Y quién dijo que no? No, pregunto. ¿O por qué sí? ¿O por qué habría que hacerlo? Porque yo creo que sí, creo que está previsto en la Constitución la posibilidad de que voten. Hay que votar una ley que tiene que tener 2/3, a menos que se modifique la Constitución. La Constitución, como en el periodo pasado, en las conversaciones informales no hubo acuerdo acerca de cómo modificarla, el Frente Amplio fue por una modificación de la reforma constitucional que perdió, con lo cual hay que recoger 2/3 de votos para la ley. A mí me parece que esto no se puede hacer por mayoría y no se puede crear una comisión, y por consiguiente, en lo que me es personal, a mí me gustaría que estuvieran representados algunos del exterior, por lo menos en el Parlamento, no sé si en lo nacional, eligiendo al presidente, pero sí en el Parlamento, por lo menos que hubiera representantes de la diáspora en el Parlamento, y me parece que tendríamos que hacerlo, pero tendremos que hacerlo como está previsto en el ordenamiento jurídico. Te lo preguntaba específicamente el por qué no, y es por esto que la oposición se ha mantenido bastante alejada la posibilidad de avanzar hacia algún mecanismo. Lo que pasa es que una cosa es, la primera cosa que tenemos que poner de acuerdo es que la Constitución dice que por 2/3, donde dice 2/3 no hay que interpretar nada, hay que lograr 2/3. Y al presidente de la Cámara de Diputados, cuando lo discutimos allí, que es el profesor José Carlos Maía, persona a la que muchos respetamos, cuando interpretó que eso podría hacerse por mayoría absoluta, bueno, no lo compartimos, y lo mismo que a mí me tocó estar también en el Senado en la discusión, y me retiré de sala porque no voy a avalar con mi presencia que se vote por mayoría absoluta un tema que requiere 2/3 en la Constitución. Entonces, tenemos un primer problema. Mientras esté vigente esta Constitución se requiere 2/3, a menos que se modifique. El camino por la modificación se hizo y la gente no lo aprobó. Con lo cual hay que escuchar lo que dijo la gente. La gente dice, sigue vigente una Constitución que requiere 2/3. Bueno, si se quiere hacer, no pero ahí yo quiero aclarar, A ver, ¿es razonable plebiscitar un derecho? A ver. Y esto es porque el Frente impulsó aquella instancia. En realidad, podríamos ponernos hoy a tener un programa entero sobre si es razonable plebiscitar un derecho. Yo creo que no, pero quiero aclarar algo sobre lo que dijo Pablo recién. Nosotros lo que estamos haciendo, no estamos legislando. Esta ley que acabamos de aprobar
que yo la traje el texto por las Acabamos de dudas. aprobar una ley y no estamos legislando. Perdón. La ciudadanía Ahora me lo toca escucha. hablar a mí, si puedo, le agradezco. Sí. Es importante eso. Nosotros acabamos de aprobar una ley que lo que hace es crear una comisión. Nosotros no estamos en esta ley reglamentando los temas del sufragio, los temas de los procedimientos, los temas de nada. No estamos incurriendo para votar esta ley en algo que necesita 2 tercios. Sí va a necesitar 2 tercios, y lo digo públicamente, y lo dijimos en el Senado, el producido... Cualquier modificación que Perdón, emerja de esa comisión. El producido de lo que surja de esta comisión, que tiene una integración particular y todo lo demás, necesita obligatoriamente 2 tercios. ¿Por qué necesita 2 tercios? Porque es una modificación a la ley electoral. Lo dijo Correa Freitas, lo digo yo, lo dice la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo dice todo el mundo. Lo que nosotros aprobamos ahora, que es la creación de la comisión, no necesita 2 tercios, porque nosotros no tenemos la menor idea de qué va a tratar esa comisión, qué va a proponer en cuanto a la modificación de los mecanismos del sufragio. Por lo tanto, no estamos incurriendo en ninguna violación de nada al haber aprobado esta ley por la mayoría que la aprobamos. Claro. Y eso yo lo quiero dejar claro, porque si no puede llegar a haber una gran confusión. Y el doctor Correa Freitas fue muy claro cuando habló de los 2 procedimientos, y que son 2 procedimientos que van por vías diferentes. La convocatoria a plebiscito, y la necesaria aprobación de cualquier modificación por 2 tercios. Pablo, esto no modifica la ley electoral. Ya una cosa que queda pendiente es que tú invites a Correa Freitas, que te va a interpretar otra cosa. Si fuera que era una comisión, lo hacemos por una resolución y creamos una comisión. ¿Por qué se va la ley? Porque se quiere poner una comisión obligatoria para modificar algo que ya está modificando reglas de la ciudadanía. No es así, hay que leer el tema y leer lo que dice la Constitución. Entonces, discutamos el tema de fondo directamente y creemos una comisión, en todo caso, si se quiere, para discutirla, no a través de una ley. ¿Por qué se quiere hacer a través de una ley? Porque en esa ley se modifica la ciudadanía, porque en esa ley se habla de... Pero alcanza con leerla y leer la Constitución. El tema es que nosotros, la posverdad que se ha generado acá, en Estados Unidos la hace Trump, acá la hace el Frente Amplio, donde dice tal cosa, no deben leerse tal otra cosa. Bueno, caramba... hay que leer el contenido de lo que se aprueba y leer lo que dice la Constitución de la República, y alcanza con eso, no tiene mucho más vuelta. Permítame una cosa, porque nos estamos poniendo mucho y discutiendo mucho sobre lo instrumental, que es importante. Claro, pero vayamos a discutir el fondo del asunto. Que es importante, pero yo quiero ir a lo de fondo. Porque a mí me gustaría ese abordaje. Si los uruguayos tienen o no derecho, aquellos que viven extra frontera, de votar, sea donde sea, viniendo o allá. Porque me da la sensación de que hay discursos que tienen un sentido para adentro y un sentido para afuera. Si me permite, correcto. Quiero que vea un video que colgó en su Twitter la senadora Verónica Alonso, que no está a favor de que los uruguayos que viven en el extranjero voten. ¿Lo de Venezuela? Sin embargo, mírenlo. Domingo 16 de julio, acompañando a un pueblo que quiere elegir su libertad. Quiero que me acompañen a ver lo que es la cola de gente esperando a pesar del frío, a pesar de la lluvia. Acompáñenme. Miren lo que es. Vamos a saludar a la gente que está votando. Está esperando para votar. Buen día. La senadora Verónica Alonso del Uruguay, que nos acompaña, observadora. ¿De acá, de Montevideo? Sí, Montevideo. ¿Están todos viviendo en Montevideo? Sí, estamos viviendo. Hola, ¿qué tal? Fuerza. Sí, gracias. Vamos que se puede. Acompañando esto, la verdad vale la pena verlo, es impresionante. La cantidad de gente me asombró, emociona ver la cantidad de gente que está esperando para dar su voto. Buen día. La senadora Alonso nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos arriba. Vamos arriba, sí. Hola. Te entrevistaron. Suerte. El video es más largo y la senadora recorre toda la cola, y lo que está mostrando básicamente son venezolanos que viven en Uruguay que estaban participando del proceso electoral venezolano, o sea, votando acá para lo que iba a pasar allá. Es decir,
notoriamente hay acá una especie de contradicción. Pero porque de Verónica, en todo caso, inviten a Verónica y discuta con ella. Pero yo no estoy ahí, a ver, no, pero quería mostrar un poco... No, pero digo, yo no puedo debatir con alguien de mi partido que no está acá. Digo, yo lo que digo es que además yo creo que los uruguayos que residen en el exterior deberían votar, como también deberían votar. Por ejemplo, vengo de Maldonado, donde la mitad de la gente que está instalada trabajando en Maldonado no es de Maldonado. Sin embargo, si no tiene 3.000 pesos para pagar su pasaje hasta Artigas, no vota. Y el Frente Amplio no quiere el voto interdepartamental. Nosotros lo acompañamos. A ver, queremos que voten los que viven en el exterior, no sufren las consecuencias, pero el que sí las sufre, que está lejos de su departamento. También hay que resolverlo. Lo primero decir que ese video circuló porque había interés en que circulara. Lo segundo es... Y ahora también. Si me permite... Lo trajeron porque hay interés quisiera en poder traerlo, hablar, porque si yo lo respeto y no lo interrumpo. Senadora. Entonces, si puedo elaborar, aunque sea un pensamiento con punto, al final, lo agradecería. Que no sea como el de legislar. Lo agradecería. Sí. Y yo, con la boca cerrada, voy a escuchar a Pablo. La senadora Verónica Alonso no solo participó ahí, sino que les dijo, vamos que se puede. O sea que la expresión de una senadora representante de un partido político que integra el Senado. Entonces, esa muestra también es digna de ser analizada. Pero yo quisiera poder hacer un abordaje distinto y de construir algunos mitos. Acá lo que es cierto es que hay... Muñoz hablaba de un 15%, yo tenía un dato que era aproximadamente el 16%, pongamos la media de ahí, no discutamos por un 16, ahí está, y no discutamos por eso. Pero también hay en esa gran población uruguaya en el mundo y en nuestro territorio, desigualdades y inequidades que nosotros queremos deconstruir. Primero, la primera desigualdad es la de los de adentro y los de afuera, obviamente. La segunda gran desigualdad es los de cerca y los de lejos. Claro. En materia de voto y en materia de concurrencia al territorio uruguayo. Y la tercera es la de la capacidad económica. Porque el que tiene plata viene y vota, aunque viva en Groenlandia, por decir un lugar, en el punto más alejado. Y el que no tiene dinero y no puede venir, no vota. Ahora, tal vez el que no tiene dinero está mucho más entusiasmado en hacerlo que el otro. En el Uruguay existe gente que a las elecciones no les resultan interesantes, son indiferentes, plantean el voto en blanco. Y acá hay un voto obligatorio. En el exterior habrá gente que tendrá interés en votar y otra gente que no. Y resolverá, como dijo Muñoz, no registrarse o no concurrir o lo que sea. Lo que tenemos que buscar es solucionar el tema de esos derechos, que a veces se traducen en comentarios como... Si no pagan impuestos acá, no tienen derecho a votar. Yo recorrí toda la Constitución en ningún momento dice que para votar hay que pagar impuestos en el país. Eventualmente también hay gente que vive acá y los evade y pero además, el que viene, vota y se va, no paga impuestos acá. Entonces, hay absurdos que hay que deconstruir. Como decía muy bien Muñoz, hay un algo mucho más grande, que es esa patria peregrina, que además hay un temor absurdo en la oposición de que creen, piensan, razonan con la lógica de que los uruguayos en el exterior son todos frente amplistas. Mentiras, macanas. Estuvimos en Israel conversando con los uruguayos y estoy segura que de los que estaban allí no son frente amplistas, son uruguayos que aman el país, que tienen sus raíces en el país, que tienen su familia, que generaron uruguayés en el exterior. Entonces, de alguna manera, yo creo que lo más importante es eso. Y el doctor Grossespiel, que nadie podrá decir que fue frente amplista, pero que fue, a mi juicio, después de haber trabajado 10 años en la Comisión de Derechos Humanos, un maestro en materia de derecho internacional, fue clarísimo desde el vamos, defendiendo ese derecho. Y eso es lo que queremos hacer. Busquemos los mecanismos. Pablo. Por 2/3. Son cosas distintas. Yo creo que las prioridades de la gente son otras. Primero, nosotros somos parte de la democracia indirecta. Se acaba de pronunciar la ciudadanía en contra de eso en el último plebiscito. La Constitución después dice 2/3. No sé lo que dice la venezolana, pero la venezolana lo habilita. Y lo que opina la senadora, mi amiga la senadora Verónica Alonso,
llámenla y pregúntenle. Yo opino por mí, yo no estoy en contra de que los uruguayos que están afuera prioricen. Yo creo que en términos de desigualdad debemos preocuparnos mucho más porque 1 de cada 4 niños está por debajo de la línea de pobreza y si nos alejamos de la costa, 1 de cada 2 niños, no 1 de cada 4. Esos son los verdaderos problemas. Yo creo que vamos por otro lado. Tenemos que preocuparnos porque el saldo negativo de salida estuvo en 15.000 personas el año pasado. Yo no creo que los que viven en el exterior estén todos en línea con el Frente Amplio. También digo una cosa que, así como soy partidario de que haya una expresión y estén presentes quienes viven en el exterior en un parlamento, por ejemplo, que haya un par de delegados por la diáspora, yo no estoy de acuerdo que me cambien las mayorías que hay acá a nivel nacional, pues son cosas distintas. Una cosa es la representación y otra cosa es la modificación del resultado de quienes están viviendo en el territorio nacional. Me parece que eso modifica. Pero ahí no hay también estamos en la raya. Una ciudad, es como un ciudadano de primera y de segunda. Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, me parecería muy injusto. No hay escalones de ciudadanía. Pero a mí me parecería muy injusto que si acá en Uruguay nos pronunciamos 2 millones y pico a favor en un sentido, con votos del exterior se cambie ese sentido y que se cambie un presidente porque los que están en el exterior que de otra manera, no, flaco, vení, talate acá y resolvelo. Digo, pero por ejemplo podríamos buscar un mecanismo mixto en el cual haya un par de parlamentarios que representen a la diáspora y que no voten y que no incidan en lo nacional, pero sí que estén presentes porque, a ver, yo creo que acá lo que hay es, hay un doble discurso. En algún sentido, no quiero decir que es un doble discurso, pero creo que una cosa es el derecho a que quienes vivan afuera participen y otra cosa es decir, por las dudas voy a tratar de agarrar unos votitos más, no sea cosa que pierda la última elección. Que creo que es lo que está pasando. Yo creo que acá se apuesta a eso y me parece que acá se está legislando, porque nosotros votamos una ley, por lo tanto estamos legislando. Y si estamos legislando en torno a un tema electoral, la Constitución nos requiere 2 tercios. Si estamos modificando las condiciones de la ciudadanía, la Constitución requiere 2 tercios. Entonces, me parece que tratar de ver una cosa, plantear este tema, ¿por dónde va esto? Esto va en un sentido, para mí, clarísimo. Es, generemos que la nueva agenda de derechos, de vuelta a los buenos, creemos que los uruguayos que viven en el exterior deben votar, allá están los malos, allá están los que... En todos estos temas, la nueva agenda de derechos, allá está la derecha mala restauradora, y nosotros somos los buenos, y de vuelta, ¿qué generamos? Toda una propaganda para que después vengan a votar, que se va el progreso, el nuevo Uruguay, y todo esto que hay ahora, me parece que es la apuesta que está haciendo el Frente Amplio. Senadora. Bueno, yo no voy a responder esos argumentos de Pablo porque son argumentos de él y tampoco voy a incursionar en otros temas que no son para los que fuimos convocados hoy, porque a mí me convocaron para conversar sobre esto. Otro día, si queremos, hablamos de los índices de pobreza, con lo que agarró... Fuiste la primera que empezó cuando yo estoy hablando, yo no lo interrumpí, me permanecí callada, pero no logro que él entienda eso. No importa. Cuando yo hablé de desigualdad me referí a desigualdades sobre este tema, no sobre otros temas. Hay infinidad de inequidades y desigualdad. Me estoy refiriendo a este tema. Cuando queramos hablar de otras inequidades y desigualdades, pero tenemos yo la disposición de venir encantadísima, pero ahora yo quiero hablar sobre este tema. Y este tema es un tema que forma parte en este mundo, ¿tá?, de lo que es la agenda de derechos a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, hablar de agenda de derechos al diputado Pablo Iturralde le molesta. A mí no solo... Pido que no me interrumpa. Pido que no me interrumpa. Pero vamos a dejar que termine y después le contestás. Para nosotros hablar de agenda de derechos forma parte de una propuesta programática, pero además de un planteo ideológico que lo hemos mantenido desde siempre. Y la agenda de derechos incluye temas por los cuales nuestro país ha sido observado en organismos que analizan la aplicación
o la protección de los derechos en nuestro país, como es, por ejemplo, el examen periódico universal. Entonces, claro, hasta que nosotros asumimos el gobierno, hacía 13 años que en nuestro país, el Estado uruguayo, no se reportaba ante los organismos internacionales de derechos humanos. 13 años. Nosotros nos pusimos al día con el EPU, que es el examen periódico universal, con el Comité de los Derechos del Niño, con todos los comités que de alguna manera examinan el proceso de derechos en el país. Eso no existía antes, 13 años. Entonces, somos diferentes, tenemos miradas diferentes. Ahora, la agenda de derechos la vamos a seguir defendiendo y dentro de esa agenda de derechos está esto, está el hecho de que los uruguayos que están viviendo en el exterior son tan uruguayos como nosotros, tan uruguayos como nosotros. Y como son tan uruguayos como nosotros, tenemos que trabajar temas como este. Y termino. El otro argumento que se dice, ay, pero este no es un tema prioritario, hay otros temas prioritarios. Cuando somos legisladores tenemos obligación de tratar una agenda abierta que incluya todos los temas que consideremos que tenemos que tratar. Y curiosamente el senador Mieres hacía hincapié en la sesión del Senado en que habíamos traído esto prácticamente como un fast track. Y el senador Heber decía que los habíamos tenido 6 meses con este tema y no analizando otras cosas. Bueno, pónganse de acuerdo, o un fast track o son 6 meses. Lo cierto es que cuando en el orden del día de la comisión pusimos este tema, lo analizamos, recibimos a quienes teníamos que recibir y hubo opiniones divergentes. Pablo, ahora sí, cerrás. En mi agenda de derechos, la primera cosa es respetar lo que dice la ciudadanía en un plebiscito. En mi agenda de derechos está respetar que cuando la Constitución, donde la Constitución dice 2 tercios, interpretemos qué quiere decir 2 tercios. En mi agenda de derecho mis prioridades están en pensar que el ciudadano que vive en el territorio nacional debería poder votar si está lejos de su pago. En mi agenda de derechos hay otras prioridades que son diferentes, que tienen que ver con el desempleo, que en el interior está en los niveles del año 99, que tienen que ver con el ejercicio de la patria potestad de los padres por los hijos. Cuando me viene a plantear el tema de la agenda de derechos LG, todo ese tema, me parece que la prioridad es los derechos de los padres sobre la patria potestad de los hijos. Tengo otras prioridades, no es que no tengo una agenda de derechos, mi agenda de derechos es otra, va en otro sentido y este tema estoy dispuesto a discutirlo y ponerme de acuerdo y buscar los 2 tercios. Y me parece que son tan uruguayos como los que viven acá y que tendríamos que buscar un mecanismo a través de los cuales pudieran pronunciarse y estar representados al menos en el Parlamento. No estoy dispuesto a permitir que se me modifiquen mayorías territoriales por las extraterritoriales. A los dos gracias, a los dos gracias por haber venido. Gracias, y mi agenda de derechos contempla una amplitud tan grande que puede permitirse analizar este tema con la convicción que lo estamos haciendo. Señores, que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas aquí en Televisión Nacional.